Hola familia, muy buenos días, Dios te bendiga. Hoy es un día más que Dios nos ha regalado por su gracia. Caminamos en la gracia, misericordia y don del Señor. Y hoy por su gracia nos reunimos cada uno allí en su hogar, en casita. Desde la distancia nos conectamos los corazones en el Espíritu de Dios. Y esta es una mañana muy especial, ya que estás aquí para adorar al Señor. No perdamos y no perdemos el espíritu adorador y eclesial que seguimos manteniendo, porque Cristo Jesús nos ha hecho iglesia, y la iglesia del Señor no es el lugar donde nos reunimos, ese es el lugar simplemente donde Dios permite que toda su iglesia vaya para que juntos adoren a Dios. Pero hoy la iglesia del Señor es tu casa. Eres tú y tu familia los que están allí. Y desde esa iglesia que hay en casa, de ese hogar, de ese altar de adoración al Señor, yo voy a pedirte que por un momento te desconectes de todo aquello que te pueda distraer. No apagues el televisor porque te vas a distraer demasiado. Así que es un momento para que te conectes con este medio virtual que el Señor nos permite para no perdernos de sus maravillas y bendiciones como familia. Y juntos adoremos a Dios. Así que quiero orar para que juntos allí nos dispongamos a adorar al Señor por un momento y darle gracias por la semana más que nos ha dado de victoria. Dios, gracias, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a cada hogar, a cada corazón que está allí reunido, Señor. Permite que la alabanza en este momento penetre a los corazones y, Señor, disponga un corazón para adorarte a ti, Señor. Que nuestro espíritu, Señor, se conecte en tu espíritu y juntos podamos desde la distancia sentir que somos una familia unida, Señor, y que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Así que, familia, vamos a adorar al Señor por un momento. Eres tú, la esperanza que
Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy tranquilo, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Antiguamente, los nombres jugaban un papel muy importante dentro de las culturas. De hecho, no eran nombres solamente para reconocer a una persona, tenían algo más que eso. El objetivo de estos nombres era llevar en el hombro de aquellas personas, por decirlo así, llevar sobre sus hombros el pasado de sus abuelos, de sus padres. ¿Y qué llevaban de ese pasado? Las fortalezas, las batallas, las victorias, las hazañas de esas personas que habían hecho historia, que habían forjado un camino. Y para estos abuelos no perder su linaje y no perderse en la historia, entonces se transmitía a la nueva generación unos nombres relacionados con las cualidades de esas personas, de esos antepasados, por decirlo, de esos abuelos o padres, que serían de una u otra manera eternizados a través de las generaciones, y con estos nombres se iba representando esos seres queridos que habían marcado una época de la historia. También la Biblia aplica este mismo principio. Los nombres llevaban en especial de aquellas personas en aquellos tiempos las cualidades de Dios, las virtudes de Dios, los atributos, por decirlo así, de Dios. Entonces, una persona se le ponía el nombre acorde al Dios al cual se estaba creyendo y se estaba siguiendo. En el caso del judaísmo, entonces los nombres representaban fortalezas, atributos de Dios en la vida de esas personas. Pero también lo hacían los pueblos paganos. Los pueblos paganos tenían dioses y esos dioses daban nombres que estas personas debían representar o de una u otra manera volverse en súbditos de estos dioses. Así que en la Biblia encontramos una historia muy particular y muy especial, es muy conocida y está en el primer capítulo de Daniel. Y quiero leerles solamente 2 versículos del capítulo 1 de Daniel. Y para ponerlos en contexto, en el capítulo 1 de Daniel nos habla de cuando Babilonia fue y tomó cautivo la parte que quedaba de Jerusalén o del pueblo de Dios para llevarlo a Babilonia. Y algo bien interesante es que se pidió que se escogieran jóvenes con ciertas características casi de perfección. Hombres que no tuvieran mancha, como perfectos, que fueran artesanos, que fueran de los mejores, sobresalientes en la cultura del linaje real del Israel. Y estos hombres serían llevados a Babilonia para sacar lo mejor de ellos allí ante el emperador o el imperio babilónico. Y dice la Biblia que dentro de estos hombres habían 4 hombres en particular, y es lo que yo quiero que leamos.
Está en Daniel capítulo 1, versos 6 y 7, y se lo voy a leer de esta manera. Dice, entonces que de toda esta gente que se llevaron para Babilonia, seleccionaron lo mejor, realmente lo que ellos veían que podían sacar un buen fruto de ellos. Y dice así, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Bien, se habla mucho, por decirlo, de Belsasar, de Sadrach, de Mesac y Abed-nego, y cómo estos hombres sobresalieron cuando fueron llevados a Babilonia. De hecho, el rey pidió que se les hiciera una dieta especial, y es ahí donde conocemos el versículo siguiente, más adelantito, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esta dieta especial que era del rey, porque él tenía su propia dieta. Esa dieta de Daniel y de sus compañeros representaba entonces la dignidad y las cualidades con las cuales ellos servían al Dios de Israel. Y yo quiero compartirles hoy, basado entonces en los nombres de estas personas, que también de una u otra manera nosotros representamos por tener ahora en Cristo Jesús el linaje del pueblo de Dios, el linaje de Jesucristo. Tenemos también esas cualidades de Dios que nos acompañan por la obra de Cristo Jesús. Y el tema que yo les quiero compartir es cómo sobrevivir en la cautividad. ¿Y por qué? ¿Cómo sobrevivir en una cautividad o en la cautividad? Porque bueno, estamos en tiempos muy particulares. De hecho, ya se vuelve esta canción a hablar de pandemia. Pero a medida que pasan los días, pensamos que en 40 días se solucionaba el problema, que en 60 días, en 80 días, pero ahora vemos que la cuarentena va a continuar, por lo que veo, todo el año. Es más, en las universidades se anuncia que se continuará estudiando a distancia o virtualmente, como hasta ahora se ha estado manejando la gran mayoría de las actividades y trabajos. Así que parece que aunque estamos libres y nada nos tiene cautivos humanamente hablando, sí hay algo tan particular que de una u otra manera nos ha cautivado de las libertades con que nos movíamos, de todo ese ámbito en el cual podíamos decidir un fin de semana y hacer lo que bien nos pareciese. Teníamos el derecho de sentarnos y planear, o lo que surgiera de inmediato, de improviso, lo hacíamos y nada nos detenía. Pero curiosamente, hoy no podemos hacerlo así. De hecho, yo tengo que desplazarme estos días a otra región de nuestro país para recoger a una de mis hijas que está terminando estudios o una capacitación en una de las escuelas cristianas donde ella está recibiendo liderazgo. Toda su pandemia la pasó allí, por lo cual ella no sintió mucho lo que nosotros estamos viviendo, porque ella fue a internarse y la pandemia la tomó allí dentro de este internado estudiando, y ella no ha sentido realmente los golpes que a los que nos movíamos con libertad hemos sentido. Ahora, para yo ir por ella, descubro que entonces no puedo planear cuando yo quiera ir, sino que tengo que pedir un permiso al gobierno, tengo que matricular un vehículo o escribir un vehículo para ir, y no pueden ir más de 2 personas, y en el vehículo máximo 3, o sea que iríamos 2 y vendríamos 3 con mi hija. O sea que la vida se nos ha limitado. En otras palabras, hay una cautividad que de una u otra manera nos está reformando el chip, nos está transformando la manera de actuar, de pensar y de hacer las cosas. Pero a medida que estos cambios se van haciendo en nuestra vida, también vamos habituándonos a nuevos comportamientos, a nuevas situaciones que posiblemente terminen siendo beneficiosas o en algunos casos perjudiciales.
Así que lo que yo quiero compartirle de estos nombres que representan de una u otra manera una característica de nuestras vidas es cómo nosotros podemos sobrevivir sin perder la identidad, sin perder la esencia de lo que somos, sin perdernos en el camino de este nuevo ensayo de la vida, el ADN que Dios nos ha dado. Y quiero compartirle 4 cualidades que habían en estos jóvenes, que era el significado de sus nombres, pero también a la vez el contraste de los nuevos nombres que ellos adquirieron. Como podríamos decir, nosotros veníamos con una identidad y con unas características y estamos luchando sobre esas o en esas características para no perder nuestra identidad. Pero a medida que las cosas van pasando y se va habituando esta nueva manera de vivir, podríamos estar perdiendo algunos atributos muy importantes, algunas cualidades muy importantes, características que nos diferencian de lo común como hijos de Dios. Así que el primer personaje que llevaba esa cualidad de Dios, dice la Biblia que se llamaba Daniel, un hombre muy conocido del cual el libro así lleva su nombre. Y Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez, o también podríamos decir quien camina en la justicia de Dios. El nombre de Daniel significaba aquel que camina en la justicia de Dios. Y déjame decirte que en Cristo Jesús tú y yo caminamos en la justicia de Dios. La justicia de Dios vela por nosotros, cuida de nosotros, hace justicia por nosotros. Miren, el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos y es Dios en Cristo Jesús quien nos hace justos, y esa justicia de Dios vela y está atenta a nuestras oraciones. Así que una de las características para que nuestras oraciones no se pierdan en el camino y en ese impulso de clamar, encontrar una respuesta de Dios, es saber y no perder de vista que tú y yo caminamos en la justicia de Dios. Dios es nuestra justicia y Él hace justicia por nosotros. Pero interesante que el nuevo nombre que en Babilonia se le puso a Daniel era Belsasar, y Belsasar significa el príncipe de Baal. El príncipe de Baal. Y Baal es el dios principal de los babilonios, un dios pagano a cual Babilonia le rendía tributo y culto y sacrificios. El dios de la devastación significaba el dios de Baal. Así que al cambiarse el nombre de Daniel como aquel que camina en la justicia de Dios, iba a ser alguien que implícita o espiritualmente caminaría en la devastación de Baal. Sería alguien que estaría consumido día a día por ese Dios devastador, que haría de este hombre una degradación humana. Por eso Daniel, cuando respondió de la manera que respondió en el capítulo 1, muestra que este hombre no iba a cambiar su nombre, aunque Babilonia le cambiaba el nombre y lo pondría bajo el servicio de Baal. Este hombre en su corazón seguía bajo el servicio del Dios de justicia. Este mundo actual intenta cambiarnos el chip, intenta transformarnos y sacarnos del lugar de identidad que somos como hijos de Dios, que caminamos y vivimos en la justicia de Dios. Familia, nunca te avergüences de lo que eres en Cristo Jesús. Nunca ignores que caminas en la justicia de Dios, pero que si comienzas a invertir ese orden, entonces serás alguien que se irá degradando poco a poco. Y la degradación, la devastación de Baal o del Dios de este mundo comenzará a deteriorar tu imagen, tu identidad y tu personalidad. Tus cualidades se perderán en el camino y el mundo comenzará a absorberte. Así que número 1, ten cuidado bajo qué justicia estás caminando o el mundo comenzará a atrapar tu identidad. Número 2, otra cosa bien importante como cualidad de Dios que llevamos nosotros en Cristo Jesús. Y es aquel compañero de Daniel llamado Ananías. Ananías significa amado del Señor. El que camina o caminar, el que camina en la gracia, misericordia y en el don del Señor.
El amado del Señor camina en la gracia, en la misericordia, en el don del Señor. Tú y yo somos amados de Dios. ¿Sabes qué dijo Dios de Jesucristo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios en nosotros se complace, se deleita en nosotros porque al vernos a nosotros ve a su Hijo Jesús en nosotros. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él está viendo aquel que complace el corazón de Dios en nosotros. Por eso entonces caminamos en esa gracia y misericordia. ¿Sabe? El apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, le dice a todos los amados de Dios que están en Roma. Podríamos decir a todos los amados de Dios que están en cualquier parte del mundo, que son amados de Dios. Son los ciudadanos del reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, gracia, paz de parte de Dios. Gracia y paz. Familia, como hijos de Dios, llevamos esa cualidad de Dios, de Cristo Jesús. Y es que somos amados de Dios. Nunca pierdas tu ADN del amor de Dios. Eres el amado de Dios. La Biblia está llena de referencias sobre lo que es ser amado por Dios. Porque fuiste de gran estima a mí, dice la palabra de Dios. Ananías, entonces aquel que era el amado de Dios, aunque fue y vivió en un mundo de cautividad, él estaba en la misericordia, en el don y en la gracia de Dios. Por eso estos hombres encontraron gracia aún en Babilonia y fueron tenidos de una manera diferente porque algo de Dios estaba en ellos y ellos no negociaron esa identidad que llevaban de Dios. Pero interesante que aquel amado de Dios le cambiaron el nombre para que tuviera otra connotación degradante o que se fuera degradando en el camino. Ananías pasaría a llamarse Sadrach, y Sadrach significa iluminado por el Dios Sol. Sería entonces, cambiaría de un Dios personal, amado, que cuidaría, le daría tributos, le derramaría su gracia, sus dones, y le daría siempre su cuidado. Ahora pasaría a ser cuidado por un elemento creado, no por el creador, sino por algo creado, por el sol. Una cosa, algo que no tiene vida, algo que depende de alguien que lo creó. Entonces, si Ananías perdía su identidad por este nombre, pasaría al paganismo de la degradación. Como muchos hoy se están perdiendo tras muchas tendencias religiosas que nos llevan al corazón de Dios. El mundo secular o popular dice, todos los caminos conducen a Roma, por lo cual todas las religiones o filosofías conducen a Dios. Mas la Biblia no lo dice así. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios verdadero y a ese debemos de seguir. El siervo Sin. Sin era entonces el sol, el Dios Sol. Dios con cuerpo de esqueleto. Dios de la devastación. Ese era el Dios entonces Sin, que así se llamaba, o Sol, Dios de la devastación. O sea que Ananías pasaría a ser el amado de Dios, a formar parte o a ser cuidado por el Dios de la devastación. Todo aquel que anda sin Cristo y que le da la espalda a Dios, o que cambia su identidad y en el camino se va degradando, va quedando en la devastación nuevamente. No podemos caminar entonces en esa misma dirección de irnos degradando día a día, poco a poco, perdiendo la esencia, el amor, el afecto fraternal, aquellas cualidades que son únicas de Dios y que nos las ha dado a nosotros como regalo para amarnos los unos a los otros, para hacer el bien, para pensar en el prójimo, para hacer aquellas cosas que agradan a Dios, para cuidar de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, para tener identidad propia en nosotros, para conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y quién cuida de nosotros. Así que Ananías pasaría de ser el amado de Dios, aquel que caminaba en la gracia de Dios, a ser alguien devastado por un Dios pagano. Alguien que destruiría todo un proyecto de vida. Pero gracias a la historia bíblica nos dice que estos hombres se acercaron a Dios puntualmente.
Otro hombre que fue en estas mismas características fue Misael. Misael significa ¿quién es como Dios? Caminar al lado de Dios, del inigualable Dios. Misael, en su personalidad, él sentía que caminaba al lado del inigualable, que nadie podía igualar a Dios. ¿Quién como tú, que liberas al afligido de aquel que es más fuerte que él? Dice el Salmo 35:10. Dios, ¿quién como tú, que liberas al afligido del que es más fuerte que el afligido? ¿Sabe? Este mundo tiene cosas más fuertes que nosotros y nos afligen, pero nadie iguala a Dios. Pero su nombre sería cambiado por Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku es? ¿Quién es lo que Aku es? Aku era entonces el dios de Mesac, quien es como Venus, la sombra del príncipe. ¿Sabe? Misael pasaría de ser guardado por Dios, vigilado y estar bajo la sombra de Dios, a pasar a la sombra del príncipe de las tinieblas. Por eso estos jóvenes sobresalieron, porque no vendieron su identidad. Ese fue Misael. Misael fue cambiado por Mesac. Pero tenemos que estar pendientes y vigilar que somos caminantes del inigualable Dios. Y no podemos caminar bajo la sombra del príncipe de este mundo. Estos muchachos no perdieron su identidad, por eso permanecer en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en las bendiciones de Dios, en no dejar que el príncipe de este mundo nos cubra con su sombra y nos mantenga en tinieblas y no volvamos a ver la luz de la libertad en Cristo Jesús. Y el cuarto y último joven de estos que fueron llevados cautivos a Babilonia se llamaba Azarías. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Algo también así de la misma raíz de Eleazar, que es mi nombre. El Señor es mi ayudador. Todos llevamos dentro de nosotros en Cristo Jesús esta cualidad de Dios. Dios nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Cristo Jesús es nuestro ayudador. Caminar en la fuerza de Dios significa entonces Azarías. He aquí Dios es el que me ayuda. Dice el Salmo 54:4. El Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí el Señor es el que me ayuda. Dice el Salmo 54:4. Ese era el significado de Azarías. Pero lo triste es que en Babilonia, la estrategia de los babilonios era cambiar los nombres, porque sabían que si cambiaban los nombres de estos hebreos, cambiarían la mentalidad de ellos y los transformarían a la esclavitud. Serían absorbidos por las tendencias esclavistas babilonias y serían sirvientes de la devastación. Azarías fue cambiado por Abed-nego. Aunque llevaba el nombre de Abed-nego, Azarías nunca renunció a su caminar con Dios, al Dios ayudador de su diario caminar. Y Abed-nego es el siervo de Nego, Dios de las ciencias y literatura, aquel que cambiaba todo por las cosas de este mundo, que cambiaba la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Era poner en una balanza la sabiduría humana ante la sabiduría de Dios. Abed-nego necesitaba cambiar el chip, hacer a este hombre autosuficiente, independiente de Dios, pero no lo lograron, porque hasta el final estos muchachos permanecieron fieles a Dios. Fueron hombres que mantuvieron el legado de sus antepasados, que llevaban también esos atributos y esas cualidades de Dios. Nabucodonosor entonces, que fue el hombre rey de este contexto, su dios era Nabú, o aquel que protege al hijo, o primogénito, aquel que protege la frontera. Entonces el significado de Nabucodonosor era proteger de Dios, apartar de Dios a los primogénitos de Dios, a los hijos de Dios. Era el que cuidaba la frontera. Eso significaba que pondría una barrera entre Dios y aquellos muchachos de Dios. ¿Sabe? Hoy no tenemos un Nabucodonosor que literalmente nos gobierne, pero el príncipe de este mundo tiene esas características. Busca poner barreras, paredes entre Dios y nosotros. Tengamos cuidado.
Porque este mundo presenta muchos gobernantes espiritualmente hablando, muchas estrategias que buscan apartarnos de Dios, poner paredes entre nuestro corazón y el Dios que cuida de nosotros. 4 cualidades habían en estos hombres que están en nosotros, pero que el mundo, el príncipe de este mundo, quiere quitarlas de nosotros, cambiando el chip de nuestra espiritualidad, haciéndonos creer que no es importante caminar en los caminos de aquel que es el camino, como lo llamaron en el libro de los Hechos, a los caminantes del Señor, a los peregrinos del Señor, los del camino. Tú y yo somos los del camino de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, Babilonia pretendía sacar del camino a Dios, del camino de estos muchachos a Dios. Este mundo actual, y con toda esta pandemia que se está viviendo, con las iglesias cerradas, se pretende sacar nuestras vidas del camino de Dios. Que tú y yo no seamos de aquellos que van a perder el direccionamiento de Dios. Sea lo que sea, por más que dure la pandemia, no pierdas tu identidad. Eres un hijo, una hija de Dios. Tienes una comunidad a quien cuidar, abrazar y orar y velar por ella. Tienes una iglesia a la cual servirle al Señor a pesar de la distancia. No puedes olvidar que tienes una familia a quien amar en Cristo Jesús, y una familia que te ama, y un Dios que no cambiará esas cualidades que nos ha dado ni nos las quitará. Solamente el príncipe de este mundo pretenderá quitarte de ellas. Quiero orar por ti. Quiero orar para que permanezcamos firmes en medio de esta cautividad de la pandemia. Dios de los cielos, gracias te doy. Bendigo en esta mañana cada oyente, Señor, que está acá, Señor. Tienen cualidades hermosas. Dios es mi juez. Estamos en la justicia de Dios. Somos los amados del Señor. ¿Quién es como Dios? Dios es inigualable, es inquebrantable. Y Dios es mi ayudador. Esas es las características que habían en los nombres de estos muchachos cautivos en Babilonia, que están registrados en el libro de Daniel. Mas no sería nunca el significado de los nombres que les pusieron. Aunque así se hicieron famosos con estos nombres, nunca perdieron su ADN de hijos de Dios. Familia, nunca pierdas tu identidad y quién eres y a quién le perteneces. Por más que esta pandemia pretenda alejarte de la espiritualidad eclesial, familiar y cristocéntrica que Dios nos ha dado. Cuida tu espiritualidad y mantén tu identidad. Tienes unas cualidades hermosas de Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga.